Mi esposo me hizo creer que estaba perdiendo la memoria, moviendo cosas y negando eventos para volverme loca. Quería declararme incapaz y quedarse con mi empresa. Fingí creerle, pero instalé cámaras por toda la casa. El día de la audiencia judicial, en lugar de mi testimonio, el juez vio un video de todos sus actos de manipulación. Todo comenzó de una forma tan sutil que es casi imposible señalar un día exacto en el calendario y decir aquí fue donde empezó el infierno. Hará unos 7 u 8 meses, empezaron a pasar cosas pequeñas, de esas que cualquiera podría atribuir al estrés o a un simple despiste. Las llaves del coche, que he colgado en el mismo gancho al lado de la puerta desde que nos mudamos a esta casa, de repente aparecían en el fondo de un cajón de la cocina, o peor aún, dentro de la nevera. La primera vez me reí, pensando que el cansancio me estaba pasando factura. La segunda, me sentí estúpida. La tercera, empecé a sentir una punzada de pánico. Cada vez, Leo estaba ahí para rescatarme, encontrando las llaves con una sonrisa paciente y diciéndome con esa voz suave y condescendiente que de verdad necesitaba bajar el ritmo. Que me estaba exigiendo demasiado en el trabajo. Me lo decía mientras me acariciaba la cabeza, como si yo fuera una niña pequeña y olvidadiza, y yo, como una idiota, me sentía agradecida por su paciencia. Pero luego la cosa escaló. Ya no eran solo objetos. Empezaron a ser conversaciones enteras, planes completos que se desvanecían en el aire. Hace un par de meses, pasé una tarde entera investigando y planeando una escapada de fin de semana para nuestro aniversario. Encontré una cabaña preciosa en las montañas, se la mostré, elegimos las fechas juntos, hablamos sobre las rutas de senderismo que haríamos. Estaba tan emocionada. Unas semanas después, se lo mencioné casualmente, algo como ya casi es el viaje a la cabaña, y él me miró con la expresión más genuinamente desconcertada que he visto en mi vida. Me dijo, con una seriedad que me heló los huesos, que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando, que nunca habíamos planeado ningún viaje y que quizás lo había soñado o lo había confundido con una película. Discutí con él, le insistí, casi le rogué que recordara, pero él se mantuvo firme, mirándome con una creciente y palpable lástima. Maya, mi amor, de verdad me estás asustando. Esa conversación nunca ocurrió. Me desmoroné. Lloré hasta quedarme dormida, convencida de que mi cerebro se estaba pudriendo por dentro, que me estaba fallando de la forma más horrible posible. El punto de no retorno, el momento en que una pequeña y aterrorizada parte de mi cerebro se negó a seguir hundiéndose, fue hace 2 semanas. Tenía la reunión más importante de mi carrera. Mi empresa de software, la que fundé con el dinero de mi herencia y que he construido trabajando 18 horas al día durante los últimos 4 años. Estaba a punto de cerrar una ronda de financiación que cambiaría nuestras vidas. La cita con los inversores de capital de riesgo era a las 3 de la tarde. Lo tenía apuntado en mi agenda digital, en mi agenda de papel y en una nota adhesiva pegada al monitor de mi ordenador. Se lo mencioné a Leo esa misma mañana mientras desayunábamos. Recuerdo perfectamente haberle dicho que deseara suerte para mi reunión de las 3. Llegué a las oficinas del centro a las 2:45, sintiéndome preparada, poderosa. La recepcionista me miró con extrañeza. Me informó, con una disculpa incómoda, que mi reunión había sido a las 11 de la mañana, que los inversores me habían esperado media hora y que luego se habían ido. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue la humillación más profunda y absoluta que he sentido jamás. Perdí el contrato, por supuesto. Conduje a casa en un silencio absoluto, completamente disociada, sintiéndome no solo incompetente, sino fundamentalmente rota. Cuando llegué a casa y se lo conté a Leo entre sollozos, él me envolvió en sus brazos. Fue el abrazo más reconfortante y a la vez más sofocante de mi vida. Me susurró al oído que no era mi culpa, que mi mente estaba sobrecargada, y fue entonces cuando plantó la semilla. Con una voz que pretendía ser la de la pura razón y el amor, me sugirió que quizás era el momento de dar un paso atrás. Me dijo que tal vez debería nombrarlo a el CEO interino de la empresa solo por un tiempo, para que yo pudiera tomarme una licencia médica, descansar y recuperarme. Fue la forma en que sus ojos brillaron al decirlo, una avaricia apenas disimulada bajo capas de falsa preocupación, lo que hizo que algo dentro de mí hiciera clic. Por primera vez, el cuadro completo apareció en mi mente,
los objetos perdidos, las conversaciones negadas, todo conduciendo a este preciso momento. A que yo le entregara voluntariamente el control de mi vida y mi trabajo. Esa noche, después de que él se durmiera, bajé a la cocina. No sabía qué buscaba, solo sentía una energía frenética recorriéndome. Mis ojos se posaron en el gran calendario de borrado en seco que tenemos en la pared, donde a veces apunto cosas importantes. Y ahí estaba. En la casilla del día de la reunión, escrito con mi rotulador rojo, ponía inversores, 11 de la mañana. Pero me acerqué, con el corazón martilleándome en el pecho. Bajo la luz de la campana extractora, pude ver el fantasma de mi propia escritura. Una mancha casi invisible, la sombra de la tinta que había sido borrada con fuerza. Podía distinguir perfectamente la forma de un 3. Él no solo me había dicho que la reunión era a otra hora, había esperado a que yo no estuviera mirando para borrar mi anotación y reescribirla. No era un fallo de mi memoria. Era un acto de sabotaje. Me tiemblan las manos incluso ahora al escribir esto. El miedo que siento es tan abrumador que casi me ahoga, pero es diferente. Ya no es miedo a mi propia mente, es miedo al hombre que duerme plácidamente en mi habitación. Así que he tomado una decisión. Acabo de hacer un pedido urgente en Amazon, usando mi tarjeta de crédito personal, de varias cámaras de seguridad diminutas, de las que se camuflan como cargadores USB y relojes despertadores. Van a estar repartidas por toda la casa antes del final de la semana. Quizás la paranoia finalmente me ha ganado la batalla y voy a gastar un dineral para grabarme a mí misma perdiendo las llaves. O quizás, solo quizás, estoy a punto de grabar a un monstruo en su hábitat natural, y voy a necesitar cada puta prueba que pueda conseguir. Sinceramente, no sé cuál de las dos posibilidades me aterra más. Actualización 1. Ha pasado una semana y media en la que he vivido en un estado de ansiedad tan agudo que apenas he dormido o comido. Los paquetes de Amazon llegaron en días distintos, lo que fue una bendición y una tortura al mismo tiempo. Tuve que planear la instalación de cada cámara con una precisión casi militar, esperando a que Leo saliera al gimnasio o a hacer recados. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, con el corazón en la garganta, taladrando agujeros minúsculos o reemplazando cargadores USB. Siempre con un oído atento por si oía su coche en la entrada antes de tiempo. Una vez que estuvieron todas en su sitio y conectadas al Wi-Fi, empezó la verdadera agonía, la espera. Durante los primeros 2 días, no pasó nada fuera de lo normal y la duda empezó a carcomerme de nuevo. Empecé a pensar que tal vez yo era la loca, que había convertido nuestra casa en un puto estudio de televisión por una paranoia infundada, que le debía a mi marido una disculpa por dudar de él. Estaba al borde de desconectarlo todo y borrar las aplicaciones de mi teléfono. Pero entonces, en la noche del tercer día, lo vi. Fue la cosa más pequeña y estúpida, pero fue la única prueba que necesité para saber que mi instinto no me había fallado. Me había quitado mis pendientes de perlas, los que uso casi a diario, y los había dejado en el platito de cerámica que tengo en la mesita de noche, como hago todas y cada una de las noches. Me metí en la ducha, y cuando salí, no estaban. Los busqué por todas partes, con ese pánico familiar subiendo por mi garganta. Leo estaba leyendo en la cama y me observaba con su típica paciencia de santo. Me sugirió, con esa voz irritantemente calmada, que revisara el baño de nuevo, que seguro que los había dejado cerca del lavabo. Por supuesto, no estaban allí. A la mañana siguiente, me ayudó a buscarlos antes de irme a trabajar, pero fue inútil. Me fui sintiéndome frustrada y, una vez más, como una completa idiota. Esa noche, cuando él se durmió, abrí la aplicación del móvil con los dedos temblorosos y busqué la grabación de la cámara del dormitorio, una que está disfrazada de reloj despertador. Rebobiné hasta el momento en que entré en la ducha. Y entonces lo vi. Vi a mi marido, Leo, levantar la vista de su libro, asegurarse de que la puerta del baño estaba cerrada, y luego, con una calma absoluta, alargar la mano, coger mis pendientes del platito, levantarse de la cama, caminar hasta su armario y meterlos en el bolsillo de una chaqueta que no ha usado en meses. Luego volvió a la cama y siguió leyendo como si nada. No había malicia en su cara, ni ira, ni nada. Solo una eficiencia vacía, como si estuviera guardando un par de calcetines.
Verlo fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo un silencio profundo y frío que se instaló en mi pecho y no se ha ido desde entonces. Ya no había duda. No estaba loca. Estaba siendo casada. Desde esa noche, he estado recopilando pruebas con una obsesión febril. Cada noche es una película de terror protagonizada por el hombre que duerme a mi lado. He grabado cómo cambia mis citas en el calendario de la cocina, borrando cuidadosamente la hora que yo pongo y escribiendo una diferente. Lo he grabado diciéndome que se encargará de pagar una factura importante, para luego ver cómo mete el sobre sin abrir en el fondo de un cajón, esperando a que nos llegue un aviso de recargo para poder culpar a mi mala memoria. La semana pasada, mi hermana Chloe me llamó para confirmar nuestros planes para cenar el viernes. Yo no recordaba haber hecho esos planes. Colgué sintiéndome avergonzada y le pedí disculpas por ser tan despistada. Esa noche, revisé las grabaciones de la sala de estar de 2 días antes. Y ahí estaba, yo, en el sofá, hablando por teléfono con Chloe, y luego colgando y diciéndole a Leo, que estaba a mi lado, que había quedado con mi hermana para cenar el viernes. En el video, él asiente, sonríe y me dice que le parece un plan estupendo. Ver esa grabación, y luego recordar su cara de confusión total cuando se lo mencioné esa misma mañana del viernes, diciéndome que esa conversación jamás había ocurrido, me provocó náuseas. No es solo que mienta, es la facilidad con la que lo hace. Es el arte de su actuación. El golpe final, el que me hizo pasar de la recopilación de pruebas a la acción, ocurrió hace 2 días. Afectó a mi empresa, mi santuario. Estaba trabajando desde casa, preparando una presentación crucial. Necesitaba un archivo de investigación de mercado que valía una fortuna y que guardaba en un disco duro externo específico. Lo busqué en el cajón de mi escritorio donde siempre lo guardo, y no estaba. Entré en pánico. Era irreemplazable. Leo entró en mi oficina, atraído por mis ruidos de frustración, y participó en la búsqueda con su habitual y falso entusiasmo. Sugirió todos los lugares obvios y me vio deshacerme en un mar de estrés durante casi 1 hora. Finalmente, se rindió y se fue a hacer unos recados. En cuanto su coche salió de la entrada, corrí a ver la grabación de la cámara de mi oficina, que está oculta en un detector de humos. Lo que vi me dejó sin aliento. La noche anterior, mucho después de que yo me hubiera acostado, él había entrado en mi oficina. Ni siquiera encendió la luz. En la visión nocturna de la cámara, lo vi moverse con seguridad, abrir el cajón de mi escritorio, coger el disco duro, salir de la oficina y dirigirse hacia el garaje. Dejé el video corriendo y salí disparada hacia allí. Después de 10 minutos de búsqueda frenética, lo encontré. Lo había escondido dentro de una de mis viejas botas de senderismo, en una caja polvorienta en el estante más alto. Él no quería que lo perdiera. Quería que fracasara. Quería que mi empresa sufriera para poder presentarse como el Salvador. En ese momento, con el disco duro frío en mi mano, supe que la fase de observación había terminado. Ya no soy la esposa confundida y asustada que escribió aquí hace 10 días. Esa mujer se ha ido, y en su lugar hay alguien que no reconozco del todo, alguien con un trozo de hielo donde antes estaba su corazón. He guardado todos los videos en un nuevo disco duro, he hecho una copia en la nube en una cuenta que él no conoce y he hecho una tercera copia en una memoria USB que ahora llevo conmigo a todas partes. Ayer por la mañana, mientras él estaba en el trabajo, tuve una reunión. No fue con un inversor, sino con una abogada de divorcios. Una mujer llamada Jessica a la que me recomendaron como despiadada. Le conté la historia resumida. Ella me escuchó sin interrumpir, con una expresión impasible. Cuando terminé, le entregué la memoria USB y le dije que eso era solo una pequeña muestra. Me dijo que se lo llevaría a casa, lo revisaría y me llamaría. Me llamó 3 horas después. Lo único que dijo fue, vamos a aniquilarlo. No te preocupes por nada. Solo sigue actuando. Dale más cuerda para que se ahorque solo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Si quiere que su esposa esté loca, le voy a dar un espectáculo digno de un Oscar. El telón acaba de subirse para el segundo acto, y este cabrón no tiene ni idea de que la obra no es una tragedia, sino una historia de venganza.
Actualización 2. Han pasado 2 meses. 60 días viviendo en una especie de purgatorio autoimpuesto, desempeñando el papel de mi vida con una dedicación que me asusta. Me he convertido en una actriz consumada en el teatro de mi propia casa. Mi abogada, Jessica, me dio una instrucción muy clara: haz que se sienta seguro, dale todo lo que quiere ver. Y, joder, eso es lo que he hecho. He perfeccionado la mirada perdida, el arte de empezar una frase y dejarla morir en el aire con un suspiro de frustración. Me he vuelto una experta en deambular por una habitación y luego detenerme para preguntar qué estaba buscando. He quemado tostadas hasta convertirlas en carbón y he mirado la tostadora con una expresión de desconcierto total. La semana pasada, mientras conducíamos, tomé a propósito un desvío equivocado en una ruta que hemos hecho cientos de veces y me detuve al lado de la carretera. Fingiendo un ataque de pánico y susurrando que no reconocía dónde estábamos. La actuación de Leo fue magistral, me calmó, me dijo que no pasaba nada, que a cualquiera le podía pasar, mientras yo observaba por el rabillo del ojo cómo enviaba un largo mensaje de texto, seguramente a su madre o a algún amigo, detallando el último y preocupante episodio de su pobre esposa. Cada caricia suya en mi espalda se siente como el roce de una araña, cada abrazo es una jaula, pero aguanto. Sonrío con gratitud temblorosa cuando me recuerda cosas que nunca he olvidado, y asiento con la cabeza, sumisa, cuando me explica por enésima vez cómo funciona el nuevo mando de la televisión. Por fuera, soy una mujer frágil que se desvanece. Por dentro, soy una puta roca de granito, registrando cada mentira, cada acto de condescendencia, cada manipulación, y archivándolo todo en la creciente biblioteca de su futura destrucción. Como era de esperar, a medida que mi condición ha empeorado visiblemente, su control se ha vuelto casi absoluto. Se ha apoderado por completo de nuestras finanzas, una transición que justificó con una conversación muy seria y llena de falsa compasión sobre cómo me habían llegado 2 avisos de pago atrasado de tarjetas de crédito. Facturas que, como demostraron las cámaras, él mismo había sacado del buzón y escondido. Ahora me da una asignación semanal, en efectivo, para que no tengas que preocuparte por los números, cariño. Ha empezado a filtrar mis llamadas. Si mi hermana Chloe llama, a menudo él contesta y le dice amablemente que estoy durmiendo una siesta o que he tenido un día muy confuso y no estoy para hablar. Lo grabé explicándole a su madre por teléfono, con un tono de voz solemne y afligido, que estaba seriamente preocupado por dejarme sola en casa, que temía que pudiera dejar el gas abierto o tener un accidente. Ha convencido a nuestros pocos amigos en común de que estoy atravesando una crisis mental grave, y ahora, cuando los vemos, me hablan despacio, como si fuera una niña, o evitan mi mirada por completo. Sumidos en una incomodidad que él ha orquestado a la perfección. Él cree que está construyendo mi prisión, ladrillo a ladrillo, pero lo que no sabe es que cada uno de esos ladrillos está grabado, documentado y será usado para construir el muro contra el que se va a estrellar de cabeza. La confirmación de su plan final llegó la semana pasada, no con un susurro ni una manipulación, sino con el golpe seco de un sobre de correo certificado contra la puerta. Era de un bufete de abogados que no conocía. Lo abrí con los dedos helados, aunque una parte de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Era una petición formal, presentada ante el Tribunal de Familia del Condado, para una audiencia de tutela. Las palabras legales y frías saltaban de la página, cada una como una bofetada. Declive cognitivo acelerado. Incapacidad para gestionar sus propios asuntos personales y financieros. Un peligro demostrable para la estabilidad y el futuro de su empresa, Cal Beltech. Leo, mi amado esposo, solicitaba al Estado que me declarara legalmente incompetente y que le nombraran a él mi tutor legal permanente, otorgándole un control total sobre mi persona, mis decisiones médicas y, por supuesto, todos y cada uno de mis bienes, incluida la empresa que lleva mi puto apellido. Leí el documento 2 veces, no con pánico, sino con una claridad cegadora. Toda la estrategia, cada pieza del rompecabezas, estaba ahí, expuesta en un lenguaje burocrático y brutal. No era solo por el dinero. Quería borrarme. Quería tomar mi vida, mi trabajo, mi identidad, y dejar solo una cáscara vacía a su cuidado. Sentí una oleada de algo que no era miedo ni tristeza, sino una rabia tan pura y helada que fue casi tonificante.
El cabrón había firmado su propia sentencia de muerte y me la había entregado a domicilio. Llamé a Jessica de inmediato y le envié fotos de cada página del documento. Me citó en su oficina esa misma tarde. Cuando llegué, tenía una sonrisa en la cara, una sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que denotaba una sed de sangre profesional que encontré increíblemente reconfortante. «Ha caído», fue lo primero que me dijo. Ha puesto por escrito su intención de cometer fraude, basándose en un castillo de naipes que vamos a quemar hasta los cimientos. Extendió las copias de los documentos sobre su enorme mesa de caoba. Ahora mismo, él se cree un genio. Ha contratado a un psicólogo, un tal Dr. Albrecht, que emitirá una opinión experta, basada únicamente en las anécdotas y mentiras que Leo le ha contado. Llamará a amigos como testigos para que hablen de lo confundida que has estado. Va a pintar un cuadro perfecto y trágico para el juez. Entonces se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a un susurro conspirador. Y nosotros vamos a dejar que lo haga. En la audiencia, te sentarás ahí y parecerás exactamente la mujer que él describe, asustada, confundida, perdida. No dirás ni una palabra. Dejaremos que él y su abogado construyan su caso, que se sientan seguros, que pongan cada mentira en el registro judicial. Y cuando terminen, cuando crean que han ganado, presentaremos nuestra única prueba, el video. No vamos a refutar sus mentiras una por una, vamos a demostrar, de forma irrefutable, que todo el caso es una farsa maliciosa. La audiencia está programada para dentro de 3 semanas. 3 semanas más de actuación. 3 semanas más de vivir con mi propio carcelero. Pero ahora hay una luz al final del túnel, y no es un tren que viene hacia mí. Es el fuego en el que voy a ver arder todo su puto mundo. Actualización 3. Mañana es el día. No he podido ni acercarme a nuestra habitación. Leo está durmiendo allí, probablemente con la respiración profunda y tranquila de un hombre que cree tener el mundo en sus manos. Me lo imagino soñando con los titulares de las cuentas de mi empresa, con los planos de la casa que será enteramente suya, con la vida de control y comodidad que cree haberse ganado. La ignorancia es una bendición, dicen. En su caso, es un puto lujo que está a punto de acabarse. Las últimas 3 semanas, desde que recibimos la fecha de la audiencia, han sido el infierno más refinado que se pueda concebir. Vivir bajo el mismo techo que él, sabiendo lo que sé, sabiendo lo que se avecina, ha requerido cada gramo de mi autocontrol. He tenido que sonreír cuando me pasa la sal, agradecerle cuando me sirve una copa de vino que temo que pueda estar adulterada, y he tenido que soportar su contacto, su mano tranquilizadora en mi brazo, que se siente como un hierro al rojo vivo. Cada día ha sido una cuenta atrás, y la tensión en esta casa es tan densa que me sorprende que las ventanas no hayan estallado todavía. Hace 10 días, hizo algo que trascendió la manipulación y el gaslighting para entrar en el territorio de la pura crueldad. Fue el acto que silenció para siempre la pequeña y estúpida voz en mi cabeza que a veces susurraba sobre los buenos momentos que tuvimos, la que se preguntaba si había alguna forma de salvar al hombre del que una vez me enamoré. En mi mesita de noche siempre he tenido una foto enmarcada de mi padre. Es mi foto favorita, de un viaje de pesca que hicimos cuando yo era adolescente. Él está sonriendo, con el sol dándole en la cara, orgulloso de una trucha ridículamente pequeña que yo acababa de pescar. Falleció hace 3 años, y esa foto es mi ancla. Una mañana, me desperté y no estaba. No fue como con las llaves o los pendientes, esto fue un golpe directo al corazón. El pánico que sentí fue visceral y real. No tuve que fingir las lágrimas ni la desesperación mientras registraba la habitación, llamándolo por su nombre. Leo desempeñó su papel a la perfección, abrazándome, susurrando palabras huecas sobre cómo probablemente la había guardado en un lugar especial para protegerla y luego lo había olvidado. Me observó desmoronarme con una paciencia de depredador, su rostro una máscara de compasión. Esa noche, apenas esperé a que su respiración se volviera profunda para abrir el portátil. La cámara del dormitorio lo había grabado todo. En el video, filmado en la penumbra de la madrugada, lo vi levantarse, coger el marco de la foto, mirarla por un instante con una expresión de absoluto desdén, y luego caminar hacia el cesto de la ropa sucia. No la tiró simplemente. Apartó su ropa de gimnasio sudada, colocó la foto de mi padre boca abajo en el fondo del cesto y luego volvió a echar la ropa sucia encima.
Usó la memoria del hombre más importante de mi vida para torturarme, para hacerme sentir rota y defectuosa. Verlo profanar ese recuerdo no solo me rompió el corazón, forjó los pedazos rotos en algo afilado y duro como el acero. En ese momento, la audiencia judicial dejó de ser una batalla legal. Se convirtió en una ejecución. Ayer tuve la última reunión con Jessica antes del gran día. Repasamos la estrategia una última vez. El video está listo. Es una compilación de 20 minutos, un montaje cronológico de los grandes éxitos de la tiranía de Leo. Empieza con la trivialidad de él moviendo mi cartera de sitio y termina con la profanación de la foto de mi padre. Jessica me dio instrucciones muy específicas sobre mi comportamiento en el tribunal. Quiero que parezcas pequeña, Maya, me dijo, mirándome fijamente. No quiero ira, no quiero fuerza. Quiero que te encojas en tu asiento. Cuando su abogado te describa, quiero que mires al suelo, como si estuvieras avergonzada. Cuando sus testigos mientan sobre ti, quiero que parezca que te cuesta entender lo que está pasando. Tienes que ser la encarnación viviente de la mujer indefensa y mentalmente frágil que él le ha descrito al juez. No tienes que decir una sola palabra. Tu única función mañana es ser el cebo. Cuando estén absolutamente seguros de que te han devorado, cerraremos la trampa. Confío en ella plenamente. Sabe lo que hace. Ha preparado el terreno legalmente para que, una vez que el video se muestre, no solo se desestime la petición de tutela, sino que se abra la puerta a cargos criminales por perjurio, fraude y abuso psicológico. Así que aquí estoy, en la quietud de la noche, a unas horas de que todo termine. Es extraño, pero el miedo abrumador que sentía se ha calmado, dejando paso a una especie de serenidad fatalista. Ya he llorado todas las lágrimas que tenía por el hombre que creía que era Leo y por el matrimonio que pensé que teníamos. Ya no queda nada de eso. El hombre que duerme en mi cama es un extraño, un ladrón de almas, y mañana todo el mundo lo verá tal y como yo lo veo ahora. No estoy segura de lo que haré cuando todo acabe, de cómo se empieza a reconstruir una vida después de que un terremoto la haya arrasado por completo. Pero sé una cosa con certeza. Mañana, entraré en esa sala del tribunal como la esposa confundida y rota de Leo Miller. Pero saldré de allí como Maya Caldwell. Y saldré sola, saldré herida, pero, joder, saldré libre. Y lo veré arder. El amanecer está llegando. Que empiece la función. Actualización 4. Ha terminado. Dios mío, ha terminado. Estoy en el asiento trasero de un taxi, viendo pasar la ciudad a través de un velo de lágrimas, pero por primera vez en casi un año, no son lágrimas de confusión ni de tristeza. Son de una euforia tan abrumadora, tan catártica, que siento que podría salir volando por la ventana. Todo mi cuerpo tiembla con la adrenalina que se disipa, y Jessica está a mi lado, con la mano en mi rodilla, en un gesto de firmeza y solidaridad. Ganamos. No, eso no es suficiente. Lo aniquilamos. Lo borramos del mapa. Lo humillamos de una forma tan absoluta y pública que dudo que pueda volver a mirar a alguien a los ojos por el resto de su miserable vida. Entrar en esa sala del tribunal esta mañana fue lo más difícil que he hecho nunca. Me sentía como si caminara hacia mi propia ejecución. Me aferré a las instrucciones de Jessica, manteniendo los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Leo ya estaba allí, sentado junto a su abogado, vestido con un traje a medida que gritaba respetabilidad y éxito. Cuando me vio, me dedicó una pequeña y triste sonrisa, un gesto de compasión ensayado para el beneficio del juez, y sentí una oleada de bilis en la garganta. La sala era fría, impersonal, todo madera oscura y silencio opresivo. Me senté y me preparé para la función. El abogado de Leo, un hombre pulcro y de voz melosa, empezó su exposición. Pintó un cuadro desolador de mi rápido y trágico declive mental. Usó frases como profunda preocupación y amor incondicional para describir las motivaciones de su cliente. Dijo que Leo solo buscaba proteger a la mujer que adora de sí misma. Fue un monólogo tan lleno de mierda que me maravillé de su capacidad para decirlo sin que le salieran rayos de la boca. Luego llamaron a su primer testigo, la madre de Leo. Con lágrimas de cocodrilo, contó cómo su hijo la llamaba, angustiado, para contarle que yo había olvidado citas importantes, que me perdía en conversaciones.
contó el terrible incidente del viaje en coche, en el que me desorienté a pocos kilómetros de casa. Cada palabra era una verdad retorcida, una anécdota real despojada de su contexto y presentada como prueba de mi incompetencia. Después vino el psicólogo, el Dr. Albrecht, que, sin haberme conocido ni dirigido la palabra en su vida, testificó con total seguridad que mis síntomas eran consistentes con un trastorno neurocognitivo de inicio temprano. Habló de mi supuesta paranoia y de mi incapacidad para formar nuevos recuerdos, todo ello basándose en el guión que Leo le había proporcionado. Durante todo este tiempo, yo permanecí en silencio, como me habían indicado, dejando que alguna lágrima rodara por mi mejilla de vez en cuando, pareciendo la viva imagen de la mujer confundida y rota que estaban describiendo. Vi a Leo mirarme, y en sus ojos no había amor. Había triunfo. Estaba tan cerca de conseguirlo todo que casi podía saborearlo. Cuando terminaron, el juez me miró con una expresión de genuina lástima. Entonces se dirigió a Jessica y le preguntó si la defensa tenía algo que presentar. Jessica se levantó, lenta y deliberadamente. Sí, señoría, dijo con una voz clara y firme que cortó el silencio de la sala. La defensa no llamará a la señora Calvel al estrado en su estado actual de angustia. En su lugar, nos gustaría presentar una única prueba, una compilación de video de las últimas semanas, grabada dentro del domicilio conyugal. El abogado de Leo se puso en pie de un salto, objetando por motivos de privacidad y grabación sin consentimiento, pero Jessica lo cortó en seco, explicando que, bajo la ley estatal, no había expectativa de privacidad frente a la grabación por parte de otro residente en áreas comunes de la casa y que el video refutaría directamente el testimonio presentado. El juez, con la curiosidad picada, frunció el ceño y dijo: «Proceda, abogada». Las luces de la sala se atenuaron y la gran pantalla que se había utilizado para las pruebas de la acusación cobró vida. La primera imagen fue la de nuestra cocina, y vi a Leo, en pijama, moviendo mi cartera desde el mostrador hasta el interior del microondas. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Leo pasó de la confianza a una ligera confusión. El siguiente clip lo mostraba negando rotundamente haber aceptado recoger mi ropa de la tintorería, una conversación que la cámara había captado palabra por palabra el día anterior. La confusión de Leo se convirtió en irritación. Le vi susurrarle algo furioso a su abogado. Luego vino el clip de él borrando mi correo del trabajo. El color empezó a desaparecer de su cara. La compilación continuó, una letanía implacable de su crueldad. Él escondiendo las facturas, él cambiando las citas del calendario, él diciéndole a su madre por teléfono que yo era cada vez más inestable. Con cada nuevo clip, Leo se hundía más en su asiento. El traje caro parecía ahora un disfraz barato. El sudor brillaba en su frente. Su abogado lo miraba con una mezcla de horror y furia, dándose cuenta de que lo habían utilizado y de que su caso era una farsa monumental. El golpe de gracia fue el último clip. La visión nocturna granulada de nuestro dormitorio. La sala entera observó en un silencio sepulcral como mi marido se levantaba, cogía la foto de mi padre de mi mesita de noche, la miraba con desprecio y la enterraba bajo su ropa sucia. Se pudo oír un jadeo colectivo. Cuando el video terminó y la pantalla se quedó en negro, el silencio que quedó era pesado, denso, cargado de repulsión. Las luces se encendieron. Leo estaba lívido, con la boca entreabierta, mirando la pantalla vacía como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. El juez se quitó lentamente las gafas. Se frotó el puente de la nariz y luego clavó su mirada en Leo. Su voz, cuando habló, era baja, pero resonaba con una furia helada. «Señor Miller», comenzó. «Su petición de tutela no solo se desestima, sino que se rechaza con el mayor de los prejuicios. Lo que he presenciado aquí hoy, en esta sala, es uno de los actos de abuso psicológico más calculados, crueles y depravados que he visto en toda mi carrera. Ha mentido bajo juramento. Ha sobornado a un perito. Ha manipulado a su familia. Y ha torturado a su esposa con el único fin de robarle su sustento». Se volvió hacia un secretario judicial. «Asegúrese de que una transcripción completa de este procedimiento, junto con una copia de esa prueba en video, se envíe inmediatamente a la oficina del fiscal del distrito. Recomiendo que se investiguen cargos por perjurio, fraude e intento de robo».
Leo intentó levantarse, balbuceando señoría, pero su propio abogado le puso una mano en el pecho y lo empujó de nuevo en su silla, siseando cállate, Leo. Simplemente cállate. Jessica me tocó el brazo suavemente. Nos levantamos y salimos de la sala sin mirar atrás. En cuanto la puerta se cerró a nuestra espalda, me derrumbé contra la pared del pasillo y un sollozo, uno enorme y desgarrador, brotó de lo más profundo de mi ser. Pero esta vez, por fin, era un sollozo de libertad. Actualización final. La persona que soy hoy, sentada en el porche de mi casa, una casa que ahora se siente verdaderamente mía. Es muy diferente de la mujer aterrorizada que instalaba cámaras espía escondidas o de la vengadora temblorosa que veía como la vida de su torturador se desmoronaba en un tribunal. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parece un abismo aterrador, sino un horizonte abierto. El silencio en esta casa ya no es opresivo, es pacífico. Y ese, quizás, es el mayor regalo de todos. Supongo que la pregunta que todo el mundo se hace es qué pasó con Leo. Bueno, la justicia, a veces, puede ser lenta, pero cuando golpea, golpea fuerte. Tal como el juez prometió, remitió el caso a la Fiscalía del Distrito. Leo se enfrenta ahora a un rosario de cargos criminales que incluyen perjurio, fraude y abuso psicológico grave. Su juicio penal está previsto para dentro de unos meses, y dadas las pruebas irrefutables, mi antigua abogada de divorcios, Jessica, me asegura que es casi seguro que cumplirá condena en prisión. El divorcio, por otro lado, fue increíblemente rápido. Con las pruebas de la audiencia judicial presentadas, él no tenía ninguna base sobre la que negociar. Su abogado prácticamente le aconsejó que aceptara cualquier acuerdo que le pusiéramos sobre la mesa. Se fue de esta casa con su ropa, su coche, que todavía está pagando, y nada más. Ni un céntimo de mi dinero, ni una acción de mi empresa. Su ruina no ha sido solo legal y financiera, ha sido total. La historia se convirtió en una pequeña comidilla local, y la gente que antes lo admiraba ahora le da la espalda. Ha perdido su trabajo, sus amigos y el respeto de su propia familia. A veces, una parte de mí se pregunta si debería sentir algo de lástima por él. Pero entonces recuerdo el miedo que sentí, la duda paralizante, y recuerdo la imagen de la foto de mi padre en el fondo de un cesto de ropa sucia, y cualquier atisbo de compasión se desvanece por completo. Él eligió su camino. Yo solo me aseguré de que llegara a su destino. Mi propia recuperación ha sido un proceso mucho más complejo. Ganar en el juzgado fue una victoria, pero no una cura mágica. El gaslighting te deja cicatrices en el cerebro, teje hilos de duda en el tejido de tu propia percepción. Durante los primeros meses, me encontré haciendo cosas que nunca antes había hecho. Hacía fotos de la estufa para asegurarme de que la había apagado antes de salir de casa. Grababa notas de voz a mí misma para recordar tareas sencillas. Tenía pesadillas en las que él estaba en mi casa, moviendo cosas, susurrándome que todo era culpa mía. La parte más difícil ha sido aprender a confiar en mí misma de nuevo, a aceptar que mi memoria no está rota, que mi mente es un lugar seguro. Empecé a ir a terapia 2 veces por semana, y ha sido mi salvavidas. Desentrañar el nudo de abuso psicológico que él había atado a mi alrededor ha sido un trabajo duro y doloroso, pero con cada sesión, siento que recupero un trozo más de la mujer que era antes de él. Más fuerte y más sabia por lo que he pasado. He vuelto a conectar con mi hermana Chloe y con mis verdaderos amigos, aquellos que, después de todo, se acercaron con disculpas sinceras y el corazón en la mano, avergonzados por haber sido engañados por su encanto. He aprendido a perdonarlos. A él, nunca. Y la vida sigue. Mi empresa, libre de su sutil sabotaje y de la nube de negatividad que él proyectaba, está floreciendo de una manera que nunca creí posible. Hemos cerrado esa ronda de financiación que él intentó hacerme perder, y otra más grande después. He contratado a gente nueva y brillante, y me he reencontrado con la pasión por mi trabajo, una pasión que él intentó apagar haciéndome creer que era incompetente. He pintado las paredes de la casa, he cambiado los muebles, he llenado los espacios vacíos que él dejó con luz y con cosas que me hacen feliz. Es un proceso lento, el de reclamar tu vida, pero es un proceso hermoso. A veces, por la noche, vuelvo a leer mi primer post aquí.
Leo las palabras de esa mujer aterrorizada que dudaba de su propia cordura, y me siento muy lejos de ella, pero también siento una inmensa ternura. Vosotros, extraños en Internet, fuisteis los primeros en escucharme, los primeros en decirme que no sonaba a locura, que confiara en mi instinto. Ese primer empujón de validación fue la primera piedra del camino que me trajo hasta aquí. Así que, gracias. Y si alguien, quien sea, está leyendo esto y se encuentra en una situación similar, si siente que el suelo se mueve bajo sus pies y la persona que más debería amar es la que lo está sacudiendo, por favor, confíen en esa sensación. No están locos. Su instinto es el sistema de alarma de su alma. Escúchenlo. Documenten todo. Y luchen. Luchen con uñas y dientes, porque la libertad y la paz que hay al otro lado de ese infierno valen cada gramo de la batalla.